Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia por parte de Guamedia. El día de ayer tuvimos una y hoy le toca a Joker. Lo estuvimos anunciando esta semana y aquí tenemos a nuestros dos invitados de lujos. Este, Me permito primero presentar a la doctora Wendy. Wendy Priscila González García es socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en dicha universidad. Sus áreas de interés son la historia conceptual y la cuestión condición animal como una crítica al antropocentrismo. Y Daniel también es sociólogo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, ya hemos tenido la fortuna de tener tanto cursos y conferencias aquí. Y pues el día de hoy tenemos una conferencia más eh, para el Joker. Ahora sí que muy buenas noches, Wendy, doctora, perdón. Este, Dani, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, Daniel, por la presentación. Sí, Daniel, buenas noches. Gracias por la presentación y por la invitación. Daniel, muchas gracias. Es un lujazo que estén ambos aquí el día de hoy. Ambos saben muchísimo y tienen mucho que dar y yo estoy emocionado porque es una película que me gusta mucho, pero pues le vamos a dar un enfoque diferente al día de hoy. Este, Así que, Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar un enfoque, un análisis sociológico dividido tanto en la parte como va a decir esta Wendy, como en la que voy a decir yo. Yo hago una pequeña introducción. Ella tiene una presentación elaborada, pensada de lo que es el Joker. Y a mí me encanta poner en contexto las películas, desde antes de su concepción, quién la dirige, quién la escribe, porque muchas veces estos elementos tienen que ver para saber de qué puede tratar una película y los alcances en su calidad que pueden llegar a tener. Joker, pues tenía muchas dudas de la calidad de la película, porque está dirigida por Todd Phillips, que conocemos bien por películas como Viaje Censurado o la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Que son películas que entretienen, pero que no tienen un contenido ni social, ni que te hagan pensar demasiado en la complejidad de la historia. Y esto presentaba dudas, ¿no? Para saber qué tipo de Joker iba a ser. El proyecto comenzó a cobrar relevancia en el momento de que se anunció que el productor, que aunque después se retiró, era Martin Scorsese, se unía a Robert De Niro y se unía, y la estrella más importante, Joaquín Phoenix, ¿no? Que es alguien que no acepta cualquier papel, es un actor de método que no trabaja para cualquiera, y por esto mismo se dijo que la película iba a tener un rumbo distinto. Y llegamos a este momento. Yo quiero, mi perspectiva de una vez lo anuncio, es el impacto social que tuvo como imagen el Joker, para manejarlo como un símbolo de rebeldía, un símbolo de hartazgo y un símbolo de todos aquellos y aquellas que estaban olvidados por un sistema tanto de gobierno como un sistema económico. Eso plantea el Joker, y es por eso que tengo que decir que el cine tiene efectos de rebeldía, tiene efectos de compasión, tiene diferentes tipos de efectos en las personas, de los receptores, en este caso del mensaje, que muy pocas películas trascienden más allá de hacerte pasar un buen momento. Y más allá, hay muy pocas películas que tienen una repercusión social que nosotros podamos ver, y solo hubo un precedente muy inmediato para que lo podamos comentar ahorita, y es que en el 2005 los hermanos Wachowski, bueno, ahora ya las hermanas Wachowski, hicieron una película adaptada en uno de los mejores cómics que se ha escrito, que es V de Venganza. Tuvo una repercusión muy importante por la filosofía que maneja, la rebelión ante un sistema fascista totalitario, que nos dejó como símbolo más importante la máscara de Guy Fawkes. La máscara de Guy Fawkes fue tomada y fue potenciada en imagen por lo que conocemos hoy como el colectivo de hackers activistas llamado Anonymous. Cuando nosotros vemos a Anonymous, siempre van a traer la máscara de Guy Fawkes, que es un diseño de David Lloyd, que estuvo presente en la película y que estuvo presente en el cómic. Y bueno, entrando en materia del Joker, nada más que dejar ese como precedente, en los últimos 13 meses, desde que se estrenó Joker, frenéticos meses que hemos estado viviendo nosotros, empezaron en noviembre en distintas
protestas sociales de grandes magnitudes, empezando por Estados Unidos, con el tema racial antes de George Floyd, pero que ya estaban muy presentes, que eran muy fuertes las protestas, y pasado en la película empezaron a utilizar la máscara del Joker, uno que utiliza antes de utilizar el maquillaje. En Beirut también se utilizó el maquillaje del Joker para mostrar una imagen de rebeldía, de constante, ¿cómo se llama?, la búsqueda de ser reconocidos, y que esta era la imagen perfecta que encontraron en una película que tuvo un impacto mediático fuerte para lograr todo esto. Y se sitúa en una época muy trascendental en la historia de Estados Unidos, que es la década de los 80. La década de los 80, la desregulación del mercado y el poder tomado de una manera muy fuerte por los empresarios, tuvo efectos importantes que fueron, como por ejemplo, el aumento de las deudas del pueblo estadounidense, el pueblo raso, en 355%. El aumento de toma de antidepresivos, y que esto es muy importante, en 305%. En la década de los 80 fue el aumento a tal grado que los antidepresivos los tenía que dar el gobierno, porque ya no alcanzaban a todos cubrir esta necesidad, y el costo de la salud aumentó 78% para todos los americanos, lo cual hacía que fuera totalmente inaccesible, y es uno de los ejes principales del Joker a tratar. Y una vez que ya que establezco los principales ejes que voy a manejar para hablar de Joker, ahora le paso la palabra a la doctora Wendy Priscila para que nos empiece a dar su enfoque, y ya de ahí irnos complementando con lo que es la película. Muchas gracias, Daniel, sobre todo por la invitación. Yo siempre aprendo muchísimo de ti, como cuando comentamos la de Parásitos en el auditorio en la UAM, en Azcapo, y siempre es de verdad para mí un lujo y un gusto escucharte todo lo que sabes acerca de cine y el análisis que haces tan pertinente. Te acabo de escuchar en el Libro Fest hablando de literatura y cine, y pues un poquito también va por ahí esto que un poquito vamos a tratar, yo voy a tratar de decirles junto con Daniel acerca del análisis pues de la película de Joker. Preparé exactamente una breve exposición para hablar un poquito acerca de dónde viene, ¿no? Un poquito, pues también me llega este lado desde la historia, para un poquito contextualizar al personaje, como nos decía Daniel, o sea, de dónde surge como tal el cómic, y así hacer rápidamente el recorrido para llegar a Joker de 2019. ¿Qué tenemos entonces con el Joker? Rastreando los orígenes y hablando de esta literatura, por supuesto que si vemos a los creadores y si primero hay que tener en cuenta que el personaje del Joker pues es muy contemporáneo a Batman, ¿no? Justo acaba de cumplirse 80 años, 1940 aparece por primera vez en el libro de Batman. Batman pues surge en 1939 y la referencia al Joker es esta sensación que ya nos decía Daniel de Todd Phillips, de que parece que conecta con el público y que por fin vamos a saber un origen del Joker, dónde viene, por qué vamos a empatizar o no con el personaje, lo vamos a conectar a las causas, a esta situación que si de los oprimidos, o hacer otra lectura, tiene que ver, al menos en mi perspectiva, con rastrear siempre este origen del Joker, que finalmente parece que no tiene un origen. Pero en cuanto al cómic, aunque no son muy claros sus creadores Finger y Bob Kane, parece que sí hay un origen y viene de la propia literatura. Ellos más o menos dan unos indicios y por supuesto el referente es Víctor Hugo. Víctor Hugo, él tiene un texto que tiene que hablar sobre el hombre que ríe. Es un libro. Sabemos que Víctor Hugo además es padre del romanticismo y sabemos que el romanticismo simplemente es una postura ante la razón, ante la ilustración como movimiento, como vanguardia. Y en eso pues el francés Víctor Hugo es totalmente lo que hace es mostrarnos cómo esta emoción de los oprimidos, en este caso del hombre que ríe, es lo que le hace posicionarse frente al poder, en este caso diríamos pues, de la razón, de los ilustrados o de la nobleza. Estamos hablando por supuesto de 1869, que es el libro del hombre que ríe. Estos creadores dan un poco de indicio, ya les decía Bob Kane y Bill Finger, y dicen, bueno, el concepto lo tiene Jerry Robinson, y él dice, llego, y entonces la misma editorial como que hacía, hagan de cuenta, la versión económica de estos textos, hacía sobre todo la versión económica de los libros de Víctor Hugo, y entonces llega con la imagen de la portada y por supuesto con el Joker, pues de las cartas, como lo conocemos, que es el comodín. Y entonces por ahí podemos ver que hay una cierta inspiración para que ya después lo dibujen y lo empiecen a personificar. Y esto es importante porque
voy a tratar de conectar esta literatura de Víctor Hugo con el análisis de Joaquín Phoenix, porque para mí le voy a llamar, en un momento lo voy a explicar más adelante, que Joaquín Phoenix es tan brillante, al menos para mí, que logra hacer esta conexión con el, podríamos decir, el Joker de Víctor Hugo, y por eso yo le voy a llamar el Joker revertido, como un principio. Por eso es importante que yo introduzca este origen que puede venir, o más bien para mí viene en el personaje de Joaquín Phoenix, desde 1940, que es cuando los creadores de pues, DC Comics están creando el personaje del Joker. Entonces, bueno, esto es importante si queremos rastrear un origen. Y por supuesto, el propio, ya les dije, la carta, ¿no? El Joker, el comodín. Aquí también hay otra metáfora, más bien una aporía que podemos ver y vamos a ver más adelante en la película del Joker. O la estrella, que es como Joaquín Phoenix va a personificar al Joker. Y aquí sí voy a leer textualmente porque esto va a surgir más adelante de la exposición. Víctor Hugo nos decía acerca de su propio libro, o sea, ¿qué era para él este efecto del Joker como la sonrisa? Y ahorita voy a hablar un poquito de eso con Freud y con Bergson. Pero lo que nos dice Víctor Hugo de verdad desde el romanticismo es ejemplar. Él nos dice, hay dos tipos de drama, el drama que se puede representar y el drama que no se puede representar. Este último participa de la epopeya. A los personajes humanos mezcla, como la naturaleza misma, otros personajes, las fuerzas, los elementos, lo infinito, lo desconocido. Siendo más grande es más libre. Si se pregunta al autor de este libro por qué ha escrito El hombre que ríe, responderá que como filósofo ha querido afirmar el alma y la conciencia. Como historiador ha querido revelar hechos monárquicos poco conocidos e informar la democracia. Y que como poeta ha querido escribir un drama. En la intención del autor, este libro es un drama, el drama del alma, Víctor Hugo. Y esto es muy importante porque es tal vez la vuelta que le va a dar Joaquín Phoenix en este Joker que todo el mundo nosotros estamos tratando de cazar. Bueno, ¿hacia dónde va el personaje? Tiene que ver, por supuesto, con el pasado que se nos queda mucho como en el imaginario social, en el imaginario colectivo que es Heath Ledger, que está hablando de la risa, de la locura, de este que nos les daba los datos Daniel acerca de la propia salud mental, los diálogos que aparecen en la obra, pero hay que tener en cuenta entonces que el Joker tiene que ver con este drama, ¿no? Como este hombre que ríe, pero acerca de qué, porque el propio texto o el propio personaje que está encargando con el cuerpo, el propio Joaquín Phoenix, tiene que ver con este doble, diríamos con este desdoblamiento del drama. Bueno, hay otra frase, ustedes saben, ya nos decía muy bien Daniel, nosotros queremos entonces, yo empiezo un poquito como el recorrido histórico, donde hay otro como origen, pero con eso es un origen sin origen como tal, porque ni es claro, los propios creadores dan como pistas, llegan a dar en un momento, por eso la primera imagen de que se trata de tres Jokers, o hemos leído en algunos cómics que inclusive dicen, no, es que el propio Joker tal vez puede llegar a ser Batman, y entonces, ¿cómo es posible? O sea, como que Batman Joker, y ahorita voy a hablar un poco de esa relación, esa tensión entre Batman y el Joker. Pero lo que sí es cierto, bueno, por rastrear un poco qué onda con la editorial, qué está pasando en estos años 40, que como sabemos, ahorita voy a hablar un poquito más adelante, es la edad de oro de los cómics, pues tiene que ver, insisto, en la imagen que tenemos a la derecha con esto, acuérdense que en el juego de cartas, el Joker tiene como quien dice, valor que uno le da. Fíjense, ahí está este desdoblamiento o este drama sin drama. Es decir, ustedes lo saben, pues los que hemos estado en las cartas, en las barajas, que pues uno le da el valor. Por eso es ¿qué valor le estamos dando? Es el ser, es la conciencia, es la existencia misma, no es, voy a decir algo muy rápido. Hegel nos decía, lo que determina el ser es la conciencia. Llega Marx y dice, no, es el ser lo que determina la conciencia. Y en este caso el Joker del 2019 es el ser, es el Joker de Joaquín Phoenix lo que está determinando la conciencia de lo que puede venir a futuro. Hagan de cuenta en un devenir. Y tiene que ver por eso muchísimo con el gran Víctor Hugo, con esto que yo explicaba un poquito, lo que está pasando este drama en este hombre que ríe, que se está posicionando frente a la monarquía de Jorge, lo que está pasando en el siglo XIX y por supuesto que se va a revertir para nuestro siglo XXI. Y bueno, esta frase, los que conocemos, nos gusta de la historia un poquito del cómic, tiene que ver con el gran Alan Moore, que ya lo mencionaba también un poquito por acá, Daniel. Y en esta historieta, y después saben que se lleva a cabo la película en 1988, pues él mismo dice, ¿no? El Joker, en una frase, si debo tener un pasado, prefiero que sea uno múltiple.
y tiene que ver entonces con esto. Entonces, ¿cuándo vamos a saber el origen del Joker? ¿De dónde viene? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se habían dicho que lo iban a matar en el número 1 del cómic, verdad? Con un cuchillo. No sucede así. Y parece que en esto es ejemplar, de verdad, porque toda la película, si recuerdan, nos está llevando por ese camino, nos está como conectando, está haciendo que tengamos empatía, que si viene de esta familia disfuncional, que si fue abusado, ¿se acuerdan? Por la pareja de la mamá. ¿Por qué le pasa eso desde la primera escena a los niños? ¿Se acuerdan? Que lo golpean cuando está pues haciendo su trabajo. Y después todo lo que él va acarreando y va sufriendo. Entonces te conecta un poco con la empatía y decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué se hizo Joker? Cuando realmente al pasado, después hablaremos más de ello, Daniel nos dirá también, realmente es así, realmente está el origen, es producto de sus alucinaciones, todo eso es lo que más adelante vamos a un poquito explicar. Y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Aparece el cómic, acuérdense, la edad de oro de los cómics, es decir, en los años 40, se crea el personaje, Batman se creó en 1939, y entonces, claro, después de esta lectura que les hice rápidamente de Víctor Hugo y del hombre que red, que es Gwynplaine, dicen ellos, bueno, pues ya que aparezca, pero entonces hay que matarlo, pero no, lo salva, ¿verdad?, el editor, y el editor dice, no, este villano realmente tiene que darnos para más historias, y bueno, hasta la fecha saben que iba a pegar en todos los ámbitos, no solo en los cómics, no solo vamos a decir, en la mercadotecnia, no solo en las películas, sino el propio imaginario colectivo. Por supuesto que el Joker iba a estar para quedarse. Y esto es lo que les decía, ¿no? De Alan Moore en 1988, pareciera que es el que más se acerca para darle un origen al Joker, de dónde viene, y nos cuenta la típica historia, ¿no? La que está un poquito como más aceptada, de que era un químico, acuérdense que trabajaba en esta planta de ácidos, pero entonces se disfraza de Red Hood, ¿no? Otro que sale ahí en las historietas del cómic, se vuelve criminal porque la esposa Jenny está embarazada, necesita más dinero como producto, todos lo saben, de Ciudad Gótica, y entonces pues llega Batman y ya saben, cae en el ácido y entonces tiene esta otra personificación, porque también no sabemos, realmente aparece de muchas maneras, con la sonrisa, con las cicatrices, o deformado en el ácido, ¿no? Con blanco, el cabello verde y todo desdibujado. Y pareciera ser entonces que Alan Moore también se acerca un poquito como que a contarnos acerca del origen o por qué surge, y esta tensión que va a existir entre Batman y el Joker. Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa entonces con Batman y con el Joker? ¿Por qué pareciera ser que lo que les dije, ¿no? O sea, recuerden, tres posibles, diríamos, orígenes sin origen. Uno, el de Víctor Hugo, ¿no? Cuando se lleva, Víctor Hugo escribe esta obra que les dije, El hombre que ríe, en 1869, pero se lleva a la pantalla grande en 1923 con un actor, Conrad Bates. Eso es lo que a ellos les impacta, y por eso muchos dicen que esta fisonomía que tiene, la sonrisa, y como esta sonrisa que dice, pues me vale el sistema, pero al mismo tiempo soy como un outsider, diría Irving Goffman, esto es lo que a ellos les va a llamar la atención, y entonces pareciera que ya empieza a ser el bosquejo, Bob Kane, ¿no? Y Bill Finger. Pero el segundo origen que yo les comentaba rápidamente tiene que ver, o bueno, es como el más cercano a nosotros, el de Alan Moore, el que nos dice, bueno, pero en la película, cuando la llevan a la filmografía, pues tiene que ver con este pasado, que entonces sí tiene una historia, que es un criminal, se hace por la fuerza, por la esposa embarazada y que cae en el ácido. Y el segundo que les había dicho, en el que podría ser hasta tres Jokers, tres criminales, tres payasos. Y entonces, claro, los eruditos, los que ya le saben más a la historia del cómic, pues también se han obsesionado con ver por qué no hay una historia clara, diríamos, en este Joker. Tal vez en eso radica lo misterioso. Y si vemos rápidamente a Batman del lado izquierdo, pareciera ser que esa versión que surgió por ahí en algún cómic puede ser no tanto a la mejor que el Joker sea Batman, que lo personifica, porque siempre nos preguntamos por qué rayos Batman no mata al Joker, por su sentido ético, por su moral, que siempre es lo que él está representando, pero ahorita voy a hablar que el propio Batman también es otro outsider, porque acuérdense que él está haciendo su propio sistema de justicia. Y por supuesto que al sistema gringo eso nunca le va a gustar, que sea un forajido de la justicia y que él tenga su propio derecho. ¿O no, Daniel? Esto es como interesante. Pero entonces, en este caso es lo que vemos, ¿no? O sea, rápidamente, ¿de dónde viene Batman? Ya, sabemos, 1939.
Y entonces, fíjense los orígenes rastreando un poco, pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes inspiraron los creadores? Una de las historias dice que es en el propio Roosevelt, en el padre, que es un millonario. Si vemos un poco de la historia de Roosevelt, es un millonario, es un filántropo, pero acuérdense que los filántropos también siempre son algo de gángster, pero bueno, es un gran filántropo que pierde a la esposa y a la hija, los matan, ¿no? Unos delincuentes. Y entonces se aísla. Muchos dijeron, pues se va a suicidar, imagínate perder lo único que tienes, la esposa y la hija. Pero entonces regresa el padre de Roosevelt y en su bicicleta empieza por sí misma a palear delincuentes. Y entonces, claro, en esta historia muchos dicen, claro, otra vez Bob Kane y Bill Finger sin un poco, se tienen que inspirar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, a mí me encanta esta historia de la ciencia ficción, o más bien la historia de los cómics, porque siempre veo un hilo muy delgado entre la historia escrita, la historia que se narra, y la historia porque surge de algo. Yo cuando escuchaba a Daniel, cuando estaba en estas sesiones de Libro Pez, hablando del Señor de los Anillos, decía, claro, o sea, por más que lo veamos como ciencia ficción, siempre te tienes que inspirar de algo y viceversa. Y ellos, por supuesto, está la anécdota del propio Roosevelt, y la segunda es la siguiente. Batman se crea en 1939, pero en 1923 también se inspiraron en el Zorro y un personaje que sale allí en 1923 que es de Bat. Y por ello de ahí muchos empiezan a decir, claro, y ellos dan pistas, los creadores siempre son así, no van a dar pistas, no van a hacer realmente porque en eso se encierra lo enigmático de sus personajes. Dicen, bueno, está entonces lo del Zorro, está lo de Roosevelt, y se inspiran para crear el personaje de Batman. Claro, a mí, por supuesto, me va a gustar muchísimo más la alegoría que hay al murciélago, lo que encierra, lo misterioso, fíjense los ojos, los pómulos, análisis psicológicos de los personajes de los cómics, lo sabemos, hay muchísimos, y es los típicos, es que los pómulos, el sentido ético y la moral, y bueno, pero lo interesante es ver entonces si hay un origen de dónde vino, de dónde se conecta siempre la historia con la ciencia ficción y cómo se nos representa allí en la cotidianidad, y por eso es fabuloso el mundo del cómic. ¿Qué hay entonces en los dos? Lo que le decía, lo que veíamos con Daniel, ¿no? Por supuesto que Batman es un forajido, le matan a los padres. Bruce Wayne, ¿no? Diríamos, es como la otra parte de, muchos en es el mismo, pero también podemos verlo como la otra parte. ¿De dónde viene Bruce Wayne? Pues fíjense de dónde. Del rey Bruce, ¿se acuerdan de la película William Wallace? Pues son los que están ahí dentro de este proceso de la independencia de Escocia. Y entonces eso sí lo dice Bob Kane, sí, ahí está, ¿qué nombre? ¿Por qué Bruce Wayne? Por el rey de Escocia. Fíjense dónde se conecta, por eso a mí me fascina mucho este mundo de la historia con el propio mundo entonces de los cómics. Y ahí personifica eso, ¿no? Porque ya en el poder, el rey de Escocia, después de la independencia de Escocia, pues ya ahora sí, como diría Foucault, ya hace del poder casi casi en su momento un panóptico que surge en la modernidad, pero una alegoría podría ser que ya estaba ahí en ese momento. ¿Cómo se va personificando? Entonces es lo interesante. Pero bueno, ¿quién es entonces Batman? Yo lo veía ahí en esta escena, ¿no? Con el Joker. Repito, es un forajido de la ley. Y no estará en eso en el mismo lugar que el propio Joker, del sistema legal. No lo puede aceptar, Acuanes. El sistema produce sus propios criminales. El sistema produce sus criminales. Es como esta metáfora de que el Estado produce a sus propios enemigos, pues el sistema produce sus propios criminales para que siga funcionando. Y por supuesto que en este caso, pues no lo va a aceptar y es también un forajido. Y muchísimos diálogos, sobre todo del Caballero Oscuro, o bueno, cuando personifica el Joker a Heath Ledger, por eso se nos queda mucho en la mente, porque como que eso le está diciendo, tú no me vas a matar, pero también ¿para qué le sirves al sistema? Y yo no te voy a matar porque me diviertes. Y entonces, bueno, esto es lo interesante, ¿no, Daniel? Ver cómo se van conectando. Y si hiciéramos, como nos decía Daniel, un análisis sociológico, filosófico, de verdad no nos alcanzaría tal vez esta sesión y tendría de verdad muchísimos lugares, muchísimas aristas para simplemente nosotros pensar a los personajes. Por ejemplo, yo pensando esta tensión entre la justicia, la ley y cómo se representa, porque es un momento de violencia, a mí me llegaba a la mente de inmediato Walter Benjamin. Yo decía, por supuesto, Walter Benjamin nos lo dice, hay dos tipos de violencia, la violencia mítica y la violencia religiosa. La violencia religiosa es la violencia institucional, personificada por Batman.
Y la violencia mítica es el Joker, pero sobre todo el Joker de Joaquín Phoenix. Es aquel que va a imponer, y es lo que les decía en un principio, es aquel que va a decir, sí voy contra el sistema, pero además yo voy a imponer mi propia aceptación del sistema, lo que nos decía Daniel, donde empezamos a ver las máscaras del Joker. Beirut, Líbano, Chile, recuérdenlo, Hong Kong, acuérdense, antes de esta pandemia que estamos viviendo, ¿por qué? Si antes era la máscara de vendetta, ¿qué pasó entonces qué pasó con el Joker que llegó hasta allá? Bueno, entonces para acabar con esta escena, lo que trataba de explicar es que entonces del lado izquierdo tenemos a Batman personificando este tipo, porque él ejerce violencia, este tipo de violencia religiosa, ¿no? ¿Por qué es una violencia religiosa? Porque está articulando este derecho con el sistema. Y en el caso del Joker vemos este tipo de violencia mítica. Y esta violencia mítica, insisto, diríamos, es lo que desestabiliza el derecho en su representación como violencia y justicia. ¿Qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo, qué es lo justo y qué no es lo justo? Por eso recuerden que en el propio Líbano y Beirut surgen como, o sea, les prohíben, llega un momento en que les prohíben usar máscaras a los manifestantes, no quieren que usen máscaras. Y como decía Daniel, y ellos se siguen pintando, siguen usando entonces sus máscaras. Eso es lo que representa. Acuérdense que tanto están madreando a Joaquín Phoenix, al Joker de Joaquín Phoenix, que llega un momento en que dice, ok, entonces, eso me refiero con la violencia mítica, es la ley del más fuerte. Por eso es que Walter Benjamin así lo define. La violencia mítica por excelencia es la ley del más fuerte. Y pues me voy a adelantar, por eso en eso sí es más ponqueto, a mí me encanta ese término, más ponqueto el Joker. En un sentido muchos lo quieren analizar, es que es anárquico. Para mí Bane, que ya lo saben, es otro que también nos fascinó cuando sale en Batman, Bane es más, trae un discurso más anárquico. Recuerden esa escena fabulosa cuando está hablando y de los protegidos, los marginados, pero por supuesto Joker en eso sí es más ponqueto, porque diríamos que es un caos o una violencia sin sentido, o sea, él sí desmadra porque no hay una visión qué va a pasar. Y eso es lo fabuloso, por eso insistía mucho en este principio, en esta metáfora del sin origen. Bueno, voy a hacer entonces una pausa, simplemente un breve recorrido, no lo puedo evitar, para ver de qué estamos hablando, por qué ha ido evolucionando el propio Joker. Porque la historia del cómic tiene sus propias edades. Sí, también ahí podríamos estas líneas del tiempo que hacemos en historia, etapas de la historia antigua, media, edad moderna, contemporánea y posmoderna. También el propio cómic tiene sus etapas. Aquí en esta imagen no aparece, pero el cómic aparece con una edad que se llama la edad platino. Fíjense qué tan antiguo es entonces el cómic. La edad platino es más, llega como de 1896 con una historieta que se llama El Chico Amarillo, de Yellow Kid. ¿Cómo inicia la historia del cómic? Porque ellos quieren representar historias de la vida cotidiana, pero lo que diríamos se va a diferenciar de hacer una novela o un libro de historia, es que empiezan a aparecer abajo, ahorita esos diríamos como bombitas donde se explican los diálogos, aparecían a pie de página, pero relataban como cosas de la vida cotidiana, pero también de la infancia. Así empieza a aparecer el cómic. Inglaterra, Estados Unidos, pero también China, Japón, empieza a aparecer. Es el edad platino que va por ahí de 1896. El creador de ese cómic de Kid Yellow es al que se le reconoce como el padre del cómic. La etapa de oro ya es de donde estamos hablando que aparece Superman, Batman y el Joker, que inicia en 1936, 1939, 1940 y va hasta los años 60. Los propios personajes van a tener las características de lo que se está viviendo en ese entonces dentro del contexto histórico. Fíjense los años, son los años de las guerras, ¿no? Los años de posguerra, y tiene que haber un reflejo de lo que está viviendo otra vez en la historia con lo que está pasando en la historia del cómic. Llega la etapa de plata o la edad de plata para el mundo de los cómics, y en esa edad de plata va a cambiar un poco las características, se están reinventando los propios superhéroes y entonces adquieren unas características que en pocas palabras tienen que ver más con la ciencia, con el conocimiento científico.
tal vez ya no tienen como los primeros como poderes maravillosos, mágicos, míticos, de lo que hablaban en un principio, sino ahora tienen que involucrarse más en poderes de orden científico. Y entre los años 50, 60, 70. La edad de bronce, esta es la más interesante, donde surgen más análisis sociológicos de los propios cómics, de los superhéroes, de las historietas, porque en la edad de bronce son los años 70 y los años 80. Y aquí va a ser fabuloso Daniel, y también Daniel lo van a recordar. Por ejemplo, los hombres X. Aparecen otros conflictos sociales. En las historietas se están reflejando temas como drogadicción, problemas familiares, marginados, no son aceptados, racismos, se involucran más los poderes, tienen un papel más predominante las mujeres, ¿no? Y por eso hablo mucho, porque ahí como que es la saga, ¿no? Los hombres X como los que están personificando, y a mí por eso también me gusta muchísimo. Para mí los hombres X representan el interespecismo en este fenómeno de los mutantes, pero por supuesto también esto es cómo vivo como un marginado frente a lo que es la humanidad. Bueno, estos son los años 80, ¿no? Y la última etapa podríamos decir que son ya los años 80 y se puede estirar hasta acá, que es la edad moderna. Surgen otros, para muchos inician los análisis, como insistía, psicológicos, porque el mundo del cómic, como el mundo, como el contexto histórico moderno y posmoderno, se complejiza. Y entonces, por supuesto, aparecen como que más reinventados. Y es lo que llegamos a ver ahorita inclusive en la pantalla grande. Y entonces eso es un poquito para ver cómo ahí, por supuesto, se están reinventando. No va a ser lo mismo el Batman que surge en los años 40 al Batman, la serie de los años 60 y el Joker César Romo de los años 60, al Joker de Alan Moore que les hablaba en 1988, al Joker de Heath Ledger, y por supuesto, por eso es que nos fascinó tanto Joker de 2019, porque va a ser muy complejo cómo se está relacionando esta tensión y lo que está representando en el ámbito social y filosófico, porque tiene que ver hasta ahí, sobre todo la historia. Bueno, y esto es lo que les hablaba, ¿no? Si conectamos las edades del cómic o la edad de las historietas, pues entonces podemos ir viendo la propia evolución del Joker. Tenemos, creo que el término, Daniel nos va a decir que es el que más sabe de esto, César Romero en esta etapa, dicen, es un Joker como camp, creo por ahí leí el término camp, o sea, como más humorístico, ¿no? Ahí lo vemos reflejado, como que es otro tipo de Joker. Ah, por cierto, cuando están creando al Joker, lo piensan, otra vez Bob Kane y Philhead, lo piensan como un sádico, como un psicópata, como un maníaco sádico. Por supuesto, por los años y el contexto, y acuérdense que todavía sigue presente esta sociedad victoriana y sobre todo en la moral gringa, le dicen, no, no, no lo puedes presentar así. Lo presentas pues como un bromista, o sea, como el Joker, no como el comodín, pero no tan humorístico, entonces lo cambia. Y miren hasta dónde llega con César Romo, ¿no? César Romero. Llega inclusive a ser este camp, ¿no? Más humorístico. Luego tenemos, por supuesto, al gran Jack Nicholson. Ahí están los años, 1989, ¿no? Magistral la actuación, pero vemos como un poquito de los dos. Porque ya en los años 80 se le permite al Joker regresar a este sadismo, diríamos, ¿no? A grosso modo. Y quien lo va a personificar, pues ya lo sabemos, es en el 2008 Heath Ledger, ¿no? Ya es otro Joker, por supuesto. Y bueno, tenemos después a Cameron Monaghan en Gotham, por supuesto, como el reflejo. Tenemos a Jared Leto, que lo vimos en Escuadrón Suicida. Y ya en el sexto, que es del que vamos a profundizar, pues tenemos a Joaquín Phoenix, de Todd Phillips, ¿no? Que ahí decimos cómo está jugando con nosotros, porque tal vez tenemos este ser empático que sufre, pero al final todas las escenas, ¿se acuerdan? Lo de Randall, etcétera, tenemos estas otras escenas que dijimos, ¿qué está pasando? Y al final, y eso es lo interesante, que nunca nos da una certeza. Bueno, tenemos entonces ahí en el universo de DC Comics al Joker, cómo se ha ido personificando, y qué mejor que sus frases, ¿no? Fíjense cómo va cambiando. Solo queríamos hacer esto para introducir al Joker de Joaquín Phoenix. Jack Nicholson, como siempre dice mi cirujano plástico, si tienes que ir, ve con una sonrisa, ¿no? Una de las frases en este Batman que vimos. Luego Heath Ledger, como saben, la locura es como la gravedad. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón. El abismo, ¿no? Que decía, ¡pum! Llega. Y esta escena que es fabulosa, no hay otra. Cuando se acuerdan, le está diciendo a Batman, órale, tienes el control, ¡pum!
te echas a los de este lado o te echas a estos, a los buenos o a los malos, ¿no? Siempre ese sentido moral. Sí, ¿qué hago? Cada diálogo, ¿no? Bueno, es maravilloso. Luego tenemos el del Batman de Killing Joke de Alan Moore, dice, todo lo que se necesita es un mal día para reducir al hombre más sano a la locura. Así de lejos está el mundo en el que estoy. Solo un mal día. Y después tenemos a otro Joker, Brian Azalero, que nos dice, no se me ocurre una peor manera de morir y yo conozco todas las malas maneras, de adentro para afuera. Mi amigo Johnny, lo que más odio son las disculpas. De verdad, por eso es tan fascinante, bueno, ya un poquito ya me destapé, es muy fascinante de verdad como villano el Joker, porque también hay otro momento, acuérdense que está otro momento en los cómics de los que es en la modernidad de los héroes y los antihéroes, que llegan a eso. Y bueno, un poquito más de Heath Ledger. Todas estas frases que seguramente ustedes recuerdan o de diálogos de la película, pues tienen que ver con este personaje que está en esto que yo hablaba, ¿se acuerdan de Víctor Hugo? Desde ahí se está encarnando ya, en este drama sin drama o en este desdoblamiento del drama. Es, por supuesto, es una crítica, es una lucha. También, acuérdense, es un outsider, es un forajido del sistema. La pregunta es, ¿por qué? Y tal vez nunca lo sabemos por qué llegó a ser así con Batman, pues vuelvo a repetir, tenemos lo de los padres, tenemos bla, 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 pero con el Joker no sabemos. Pero miren, voy a leer solo dos porque sus frases son excelentes, ¿no? Ya leí la de la locura como es una gravedad, pero fíjense, la gente cuando está a punto de morir se muestra tal y como es. ¿Qué les dice esa frase? Mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y si eres bueno en algo, jamás lo hagas gratis. Estas son algunas frases de Heath Ledger. Y ahí lo tenemos, ¿no? Para acabar con él. Buenísimo, nos gustó, iba perfilando. Nosotros vimos en Joker la escena de la patrulla, y por supuesto, y él mismo cuando gana el Oscar, pues sí, y antes se nos basta. Y la serie de premios que empezó a ganar, ¿se acuerdan Joker? Porque ya sabíamos que iba a ganar el Oscar, pues tiene que ver con eso mismo. Dice, por supuesto, es un homenaje también que le estoy haciendo a Heath Ledger, pero lo que hablábamos, Heath Ledger se muestra más desde este lado de la anarquía, y el Joker de Joaquín Phoenix para mí está más en sintonía con el drama de Víctor Hugo, pero también con lo que les decía de Walter Benjamin, con ese tipo de violencia mítica, no institucional, religiosa, que a lo mejor en ciertas escenas o momentos el propio Heath Ledger sí llega a estar de este lado. Bueno, Daniel, te escuchamos, por favor. De que quería comentar algo que me gusta cuando hago una comparación entre el Joker de Heath Ledger con el de Joaquín Phoenix. El de Joaquín Phoenix es un Joker que llega a ser una figura de manera fortuita, no planeada. Él no quería ser lo que era, se convirtió porque es la única manera la única manera en la cual encontró cómo expresar todo lo que tenía guardado. Pero a la diferencia del Joker de ese Heath Ledger es que él lo dice varias veces y me gusta porque siempre tiene un micrófono, un celular, una radio y pronuncia. Lo que importa es el mensaje. El Joker de Christopher Nolan, representado por Heath Ledger, es un Joker que trataba de decirte todo el tiempo que el caos y la anarquía es lo más justo que había en el mundo para la autogobernación de las personas. En ese sentido, él sí tenía un mensaje político, él sí tenía una ideología que quería transmitir a todos, demostrar que seguir los instintos más básicos y más naturales era la mejor forma de vivir en sociedad sin ningún gobierno que los esté atando. ¿Por qué le gustaba y por qué quería mucho a Batman? Porque primero lo quería matar y después hace lo posible para que no muera. Es porque él lo complementaba. Batman también es alguien que, si lo vemos, es una persona que promueve la anarquía, que no cree en la justicia, cree en la capacidad de las personas de gobernarse a sí mismos a través del ejemplo, de creer en la justicia, de otros elementos que el Joker es lo contrario, ¿no? Y se los trata de demostrar todo el tiempo, pero sabe que si él no existe, él no sería posible. Y de hecho, con lo que mencionas tú de los cómics, hay una parte en Dark Knight Returns donde Batman se retira de ser Batman por más de 10 años y en ese lapso
el Joker está catatónico, no está vivo, pero no habla, no reacciona, no hace absolutamente nada porque su otra parte no existe y por tanto no hay una razón para que él sea él mismo. Y en el Joker de este Joaquín Phoenix me gusta muchísimo porque se muestra que no tiene la necesidad de que haya bueno, está Bruce Wayne, pero es un niño, pero no hay un Batman como tal, no hay nadie que detenga al Joker. Y puede ser él mismo sin la necesidad de un antagonista. Puede ser él mismo porque está representando el resultado de tener un día malo y de tener un estado malo y de tener gente que no tiene empatía con los demás. Él es un resultado de la sociedad, de esa que el Joker de Ledger dice que se debe de autogobernar. La ciudad gótica que representa el Joker de Phoenix se me hace como la ciudad gótica que quería Heath Ledger y el resultado es que puede haber más como él, desde otra perspectiva, pero con fines meramente de sobrevivir, regresando a los instintos más naturales de las personas. Exacto, Daniel. Esto es fabuloso y es muy claro, es muy ejemplar. Claro, es por eso, en cierta manera, yo le ponía ese nombre al Joker de Joaquín Phoenix como un Joker revertido, como un Joker que pone de cabeza a la propia noción que nosotros tenemos de lo que debería de ser el Joker. Porque tú lo dices muy claro, por supuesto, la historia de Batman que ahorita reconstruimos a grosso modo, pues nos deja ver que es un criminal que acaba con criminales. O sea, finalmente Batman acaba siendo un criminal que está acabando con criminales. Pero en este caso, el Joker, tú lo acabas de decir, es fabuloso porque además él deja abierta la posibilidad de que haya, por supuesto, más Jokers y que ahora sí que lo vimos a finales del 2019, cuando están surgiendo todos estos movimientos que están de los dos lados del mundo. Esto es un poquito, exactamente, Daniel, inclusive la estética de Ciudad Gótica, a través de esta historia de Batman, del Joker y llevado a la filmografía, tiene que ver con cómo se va personificando esto que yo les decía, por insisto mucho, como esas dos categorías, ¿no? De la violencia mítica y la violencia religiosa como violencia institucional. Y es lo que tú nos acabas de decir. Esto de verdad es fabuloso. Por eso yo lo veía mucho, ¿no? O sea, uno, Daniel, yo que estamos formados desde la sociología, ya de verdad cuando yo creo vemos una película, un filme, el maravilloso mundo de los cómics, no podemos dejar de estar haciendo ahora, así que nos dirían, ya, deja de estar sociologizándolo. Yo decía, claro, yo lo vi en esta metáfora, decía, los Jokers antes de Joaquín Phoenix siguen este discurso hegeliano, ¿no? Siempre el amo, el esclavo, la dialéctica, amo, esclavo. Pero lo que pasa con el Joker de Joaquín Phoenix es exactamente, es lo que yo insistía muchísimo, así como Marx pone de cabeza a Hegel, Phoenix pone de cabeza al propio Joker porque él nos dice muy claro, el Joker se ríe del sistema, por eso insistía con lo de Víctor Hugo, como esta influencia, se ríe del sistema para apoderarse del sistema. Y en esto surge este tipo de violencia mítica para destituir al sistema. Es un como me río, me vale. Exacto, Daniel. Bueno, vamos entonces a Joker, ¿no? Un poquito entrar. Muchos análisis, ¿verdad, Daniel? Muchos. En esto me va a ayudar Daniel, nos va a explicar, pero pues es que hay muchísimo, de verdad, demasiado por donde yo misma decía, por dónde entregar, yo que sé muchísimo, desde la música, desde esta estética que todo el mundo decía, desde dónde le entramos. Bueno, ya sabemos sí que la estética y todo el mundo nos fascinó ver cómo reconstruye Top Phillips estos años 70, cómo nos va dando claves para no solo como traernos a la mente, por supuesto, Taxi Driver, sino también otras de Scorsese y ver cómo va reconstruyendo esto. Pero la música, yo creo que tan solo con estudiar la música, como lo haría la propia sociología desde la música, desde la cultura, da para muchísimo. Porque desde que escuchamos que salió el trailer, nosotros, entonces, claro, ¿cuál es la música que está ahí? Vimos la escena en el cine de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, y eso fue fabuloso, ¿se acuerdan? Cuando el Joker entra al cine y ve, pero la música que sale ahí es la de Smile, de Charles Chaplin. Tiempos Modernos sale, y lo que dice está, por eso pongo yo esta imagen del lado izquierdo, porque está la película de Tiempos Modernos y 4 o 5 años después le ponen letras. Obviamente no tenía letras.
y la letra casi casi se resume con lo que nos dice en la imagen del lado izquierdo. Mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. Porque cuando le ponen la letra, ellos mismos dicen, yo creo que quedó muy triste la canción, o sea, ¿cuándo debes de sonreír? Sí. Exacto, y es por eso que yo les hablaba en un principio, porque si leemos el cuento, la novela, que es muy bella, de Víctor Hugo, del hombre que ríe, eso es lo que nos está diciendo Gwynplaine. O sea, ¿cuándo debemos sonreír? En otro momento frente a la monarquía, los desposeídos, pero es el sentimiento y la emoción como un arma desestabilizadora del sistema monárquico. Y tal vez aquí con este Joker de Joaquín Phoenix, más allá de una labilidad emocional, es decir, este defecto que sabemos que surge por alguna lesión cerebral, neurológica, entonces la habilidad emocional es que te dan momentos de risa que no puedes controlar o momentos de llanto que no puedes controlar, y también la disfagia, como lo vimos en muchas escenas de la película, ¿no? Le da de comer a la mamá, pero él nunca come, nunca vemos a Joaquín Phoenix comiendo, siempre está fumando, por ahí medio creo que está probando en una escena, no sé, algo, pero no se lo come. Fuera de que es una condición o no médica y que después vemos lo que nos decía Daniel de las medicinas, que yo también lo leo como una crítica al sistema de salud norteamericano, que nos decía muy bien Daniel, pues es tremendo. Ahorita lo vemos con el virus, con la pandemia. O sea, si te contagias, pues mejor dices, ¿cómo? Pues no sé dónde acabo, porque es carísimo. No hay salud pública en Estados Unidos, ¿verdad? De verdad es carísimo. Hay muchísimas críticas sociales, económicas. Por eso les decía, desde la propia canción y la alegoría Chaplin, tenemos allá muchísimo. Ahora, bellísimo, ¿se acuerdan la escena improvisada que se queda en el baño después de que, diríamos, mata a esos tres sujetos que trabajaban para la compañía de Thomas Wayne? La música de Hildur es bellísima. Y por ahí, Daniel, ¿verdad? Esta compositora es la de esta serie de Netflix, ¿verdad? Muy aclamada, Chernobyl. ¿Verdad? Bueno, es de HBO Chernobyl, ajá. Sí. Exacto, entonces, bueno, bellísima desde la música. Hay algo que se logró maravillosamente ahí, pero además la música que sale, ¿no? Todo el mundo nos fascinó la escena de las escaleras, ¿no? Ahí tenemos, y después todo el mundo le quería buscar, pero ¿por qué? Y estaba demandado y que los escándalos. Pero sobre todo cuando va en la patrulla que le decía, está como está, también él lo dice, como este homenaje en Heath Ledger, la de Cream, ¿no? Buenísima, White Room, lo que dice la canción, o sea, tan solo la música nos daría para estar analizando, y por supuesto la que sale cuando se está pintando al final, fabulosa, de Frank Sinatra, ¿se acuerdan? That's Life. O sea, la pura música nos daría muchísimo, muchísimo para seguir. El acto de la música que está de fondo cuando con su propia sangre, para mí es la escena cuando surge el Joker revertir, lo que hablaba de Benjamin. Pues es su propia sangre lo que está dibujando su sonrisa. Si lo queremos leer así, con su propia sangre lo está haciendo. Hagan de cuenta como pariendo un nuevo Joker, pum, pues llega, pum, el madrazo a la patrulla, y es cuando él surge, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí vemos el movimiento, la protesta que ya está afuera, pero lo interesante entonces sería, ¿no, Daniel? Ver lo que hay detrás, el diálogo, que fue lo que más se analizó de la película, ¿se acuerdan? El diálogo con Murray. ¿Cómo lo ves tú ahí, Daniel? Bueno, una de las cosas importantes que a mí me gusta señalar de la película, que muchos también se ríen algunas veces, es que digo que tiene unas partes muy marxistas la película, tanto en reclamo social como específicamente los detonantes, los dos detonantes en la película que hay para que Joaquín Phoenix empiece su caída al abismo, y es lo que lo convierte en el Joker. Uno lo convierte en el Joker, pero el otro lo convierte en un héroe, ahora sí que de la ciudad, y por eso no importa lo que haga, todas sus acciones van a seguir siendo valorizadas de una manera muy fuerte. Cuando va en el tren, después de que la pasó muy mal, de que lo corren, desde que todo tuvo el mal día, como menciona Moore en la película de Killing Joke, el detonante es que son tres personas que vienen de Wall Street y empiezan a golpearlo, ¿no? Agarra el arma y los mata. Pero en un sentido, en la película, la gente lo toma desde que los ricos son las personas que aplastan a los pobres y nunca tienen su merecido, ya sea de manera física o de manera económica. La ciudad gótica está hundida en la miseria, y los únicos que parece que no les pasa nada son las personas ricas, ¿no?
Y aquí este choque es el que propicia que se convierta en el héroe, porque él se atrevió a hacer lo que las demás personas no pueden. Y es seguir sus instintos básicos rompiendo la misma ley que les hace que las personas pues no se rebelen. Y cuando empieza a ver los símbolos de rebeldía, pum, pones muy bien esta imagen. Es esta máscara del Joker que fue una de las máscaras que empezó a portar las personas que portan en la película, que es la manifestación y muestran al héroe que los hizo despertar de su letargo y que los hace reclamar todas las cosas que no los tienen contentos. Y en el segundo golpe que despierta el Joker de Joaquín Phoenix es cuando va a buscar a este Thomas Wayne y le dice, no, yo no soy tu papá. Y aparte, la visión de Bruce Wayne, de Batman, cuando te habla de su papá, es que era un hombre bondadoso, es que no le hacía daño a nadie. Y su muerte fue tan injusta que lo orilló a ser Batman. Pero aquí te lo muestran como pues, un rico que igual y no es el súper desalmado como vendrían siendo otros en la actualidad, pero que sí sabe que hay una diferencia entre uno y otro que lo trata mal, ¿no? Y aparte que le dice, o sea, uno pensaría que le dirá, no, tu mamá estaba mal, esto, el otro, no, o sea, le dice, no, tu mamá estaba loca, y esto y el otro, y no te rías si le pega, ¿no? Actúa de manera violenta. Y este es el segundo detonante de una clase privilegiada hacia alguien que está padeciendo todas las cosas que uno padece. Y ya en un ámbito un poco más realista, obviamente la gente cuando vio la película dijo, yo soy como esas personas que están siendo aplastadas por los que no me dejan reclamar por lo que quiero. Yo también he sufrido de que se han burlado por mi condición social y económica. Yo soy esta persona que ha sufrido esto. Y este sentido identitario hace que digan, el Joker es la imagen que necesitamos para que los demás sepan el mensaje que queremos transmitir. Y por eso es que fue ahí en las imágenes, o sea, no es exagerado, estuvo tanto en las protestas de Hong Kong, que fueron durísimas, estuvo en el Líbano, estuvo en Estados Unidos, en varias ciudades, donde ya empezaron a quemar carros, todo, y parecía como sacado de la película, ¿no? Pero no era la gente que realmente encontró un escaparate para poder expresarse de la manera que ellos querían. ¿Va a haber un cambio? No, muy probablemente no, pero que fue un liberador en ellos mismos, sin duda. Y esto es algo que logró Joaquín Phoenix en su actuación. Aparte, ahí me quiero adentro muy rápido y muy poquito para que sigas con lo que nos estás contando, y es que la figura que viene siendo Joaquín Phoenix empata perfectamente con Arthur Fleck en el sentido de que Joaquín Phoenix ha sido arrestado, ha participado en protestas, es una persona políticamente activa, tanto en un sentido político como en un sentido activista de los animales. Todo, o sea, es una persona que ha sido arrestado varias veces por oponerse al orden legal de las cosas y el orden socialmente aceptado como viene siendo comer con comida de animales, ¿no? Él dice, no, yo estoy en contra y voy a protestar y va a pasar esto y esto, y lo cual la gente dice, este, Joaquín Phoenix fue la mejor persona para personificarlo, porque el vato también podemos creer que está loco, ¿no? Pero no lo está, simplemente es una persona que sabe lo que quiere, es una figura pública y no duda en usar ese poder público para transmitir el mensaje que cree él que es correcto. Y por eso mucha gente dice, no, ese es es por eso que fue el Joker y fue muy bueno. Sí, todo el mundo, no estaba a la expectativa, pero yo cuando vi que salió y dije, va a ser él, dije ya, exacto, Daniel, y con eso bueno, voy a cerrar un poco con la figura de Joaquín Phoenix, porque vemos un poco de él, yo creo que lleva más de 37 películas, siempre acepta como que ese tipo de personaje. Pero justo lo que tú nos dices acerca de, o sea, ¿qué implica? Por eso yo empecé, o sea, ahora sí que como que el punto fue lo de la risa, ¿no? Del Joker. Pues Rafael Sabatini, que es también, fue quien está detrás de esta película de Natalie Portman del Cisne Negro, La venganza del bufón y de Escaramuche. Por eso yo veía esta frase y lo recordaba él y decía, claro, no solo es como les comentaba en un principio, no solo es Freud, no solo es Bergson, con el chiste y su relación con el inconsciente, o la risa como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Del yo para evadir el sufrimiento, sino yo insistía mucho, por eso yo recordaba también mucho esto que le mencionaba a Irving Goffman, es esta figura, como tú lo dices, del marginal y como un reflejo de hasta dónde puede ser, porque subalternos, marginales, outsiders, podemos ser o somos más bien todos.
Yo les decía mucho, por eso me gustan mucho también los hombres X, pero por supuesto no había nadie como Joaquín Phoenix en su propia biografía como para representar a este Joker que pues nos identificamos muchísimo con él. Y miren qué bonito nos dice por eso Rafael Sabatini. Nació con el supremo don de la risa y con la sensación de que el mundo está loco. Es bellísimo, por eso les decía, de verdad, el mundo del cómic es muy bueno. Los propios creadores de Superman lo decían. Hay una lectura inclusive del suprahombre de Nietzsche, de verdad, ellos por supuesto que saben de lo que están hablando para con esa genialidad, pues crear estos héroes, estos antihéroes, estos villanos. Y, por ejemplo, pensemos inclusive sus bandos, ¿no? Si bien decíamos esto que dijimos muy bien Daniel y yo de Batman como este forajido de la justicia, bueno, la Liga de la Justicia, pero también estaban otros bandos, son los propios outsiders. Acuérdense que Batman estuvo de este bando, o el Joker con la Liga de la Injusticia, y la banda de la injusticia, ¿se acuerdan? Ahorita que estamos en este universo de los cómics, cómo se van haciendo, ¿no? Cómo van haciendo las alianzas, y eso es algo de esta última edad del cómic, la edad moderna, que quieren hacer como este universo en común, ¿no? Como conectarlo. Y eso es como lo fabuloso, ¿no? Que hay detrás de Marvel Comics, DC Comics, como un multiverso. Y bueno, vamos acabando con esto que nos dijo Daniel. Ahí está lo que nos explicaba muy bien. Fíjense, Chile, Beirut, Líbano, les prohíben, no puedes usar máscaras, están pintando. ¿Hasta dónde llegaron estas manifestaciones, estas revueltas? ¿Qué es lo que pedían? Hay que dejar claro, Daniel lo dijo muy bien. Bueno, también sabemos que no a través de esto el sistema iba a caer, porque una cosa es ir contra el capital, el capitalismo, y otra cosa es hacer ver la lógica del capital. Y esto es lo que logra el Joker de Joaquín Phoenix, dejarnos ver cómo funciona la lógica del capital, porque si seguimos pensando que es un golpe al capital, pues nos dice totalmente Daniel, pues también sabes que no va a pasar, pero son reflejos, que si el pinochetismo, que si las tarifas, que si lo que está pasando con los ricos, es decir, esto es lo interesantísimo de verdad para mí, lo que hay, si podemos seguirle rascando al análisis, nos está haciendo evidente cómo funciona. Y esto es muy diferente, hay que saber diferenciar entre el capital como tal y la lógica del capital. Y tal lo logra que por eso es ya no solo la máscara de Vendetta, ¿no? Sino ahora del Joker. Y quién sabe hasta dónde hubiera llegado si no hubiera sido pues, por esto que estamos, ¿no? Estas manifestaciones, es lo del virus. Miren, ahí está lo de Hong Kong, la máscara. Y se acuerdan cómo grafiteaban. Ahorita que nos decía en un principio Daniel, bueno, ¿qué pasa con Floyd? ¿Qué pasa con este racismo? ¿Qué pasa con estos antimonumentos o que están tirando estatuas? Pues acuérdense que eso ya pasaba en noviembre en Los Ángeles y en otras ciudades, decía Daniel, de Estados Unidos y del mundo, todos somos payasos. Claro, recuperando un poco el diálogo, ¿se acuerdan de Wayne cuando está ante los medios? Bueno, pues es que este es un payaso más, un cobarde, casi un pusilánime que ni siquiera se atreve a dar la cara. Pero fíjense cómo empieza, cómo se acepta, insisto, en el imaginario social. Ahí está. Y llegamos a la parte que Daniel ya nos introducía. Sí, nada más quería hacer un comentario. Sí. Bueno, cuando estuve investigando sobre las máscaras de Joker y todo esto que me resultó al primero curioso, después muy interesante, pero al final cuando vi que en Hong Kong fue donde se empezaron a usar las máscaras de Joker y por qué las usaban, aparte de que era una figura que representaba rebeldía y representaba ahora sí que la ir contra el orden establecido, en Hong Kong las empezaron a usar porque Hong Kong obviamente la policía está mucho más avanzada que la nuestra y ellos recurrían mucho al reconocimiento facial para detectar a las personas en las manifestaciones. Yo sí dije, ¿en serio? Y revisé, y sí, o sea, no es nada, nada futurista ni orwelliano, pero sí, reconocían a muchas personas y primero usaban paliacates, ¿no? Pero empezaron a producirse y se vendían a través de, por ejemplo, de Telegram, que es un sistema de mensajes que no está pues tan, o sea, no es tan controlable como lo vendría siendo WhatsApp. Se vendían las máscaras por ahí, se pasaban la información, a través de inclusive de aplicaciones como Pokémon Go, se decían, aquí están las máscaras, aquí hay una manifestación, aquí hay policías, aquí hay todo, y las máscaras sirvieron no solo para la representación del Joker de Phoenix, sino también para proteger su identidad ante los aparatos de inteligencia del Estado para saber quiénes son y tener un registro de ellos, ¿no?
Sí, es de verdad fabulosa. ¿Hasta dónde puede llegar entonces la representación o cómo nosotros percibimos o nos representamos este mismo Joker de Joaquín Phoenix? Sí, eso es de verdad maravilloso. Y como nos decía Daniel, ¿por qué lo logró? Porque el propio Joaquín Phoenix, pues claro, yo por eso dije, es que lo tiene que representar muy bien porque, insisto mucho, en su propia vida él lo ha sido. Y por eso simplemente voy a ir cerrando con 10 cosas sobre Joaquín Phoenix. ¿Quién es Joaquín Phoenix? Ya nos decía mucho Daniel. Bueno, acaba de ser su cumpleaños en octubre. Joaquín Phoenix nació en el 74, Todd Phillips en el 70, fíjense, son de los 70 los dos, y fue su cumpleaños. Desde que yo vi que la película se iba a estrenar en nuestro país el 4 de octubre, dije, ya me dice muchísimo, porque el 4 de octubre es la conmemoración de San Francisco de Asís, santo patrono de los animales. Entonces, claro, yo estaba fascinada y dije, además el 4 de octubre, además Joaquín Phoenix es de octubre, y bueno, yo le vengo siguiendo el rastro a Joaquín Phoenix, por supuesto, desde Gladiador en el 2000, que fue cuando lo conocimos y todos dijimos, wow, y nominado como actor de reparto y una actuación excelente. Pero lo que me llama la atención es que entonces por ahí se filtra una nota en el que Joaquín Phoenix rechazaba usar en su vestimenta piel de animal. O sea, dijo, no, yo no voy a usar, porque ya saben, lo tenían que vestir, acuérdense en Gladiador, y él dijo, no voy a usar vestimenta de origen animal. Y entonces me pongo a investigar más y veo el origen, su familia, ¿no? Entonces sus tres hermanas, el hermano River Phoenix, que era también una promesa de Hollywood, un buen actor que se pues, muere en los 80 y que Joaquín Phoenix le toca llamar al 911, un 31 de octubre, imagínense además, iba con su hermana River y Joaquín Phoenix, le toca, entonces desde ahí ya Joaquín Phoenix estaba marcado, ¿no? Acuérdense que cuando gane el Oscar, él también menciona al hermano, ¿no? Como que se lo debo también a él. Bueno, desde ahí me empieza a interesar más y en el 2000 entonces veo por qué, claro, porque él pertenece era la imagen de PETA, de Mercy for Animals, y entonces es un activista, como decía Daniel, en favor de los animales, es un activista, exactamente ha sido encarcelado varias veces por su propia labor, como también otros actores y actrices, pero además su familia, ¿no? Porque es de, pues de Puerto Rico, ¿no? Es estadounidense, ¿no? Ajá, Puertorriqueño, acuérdense que Joaquín Phoenix es puertorriqueño, otro hermano es de Venezuela, otro hermano por ahí, porque los papás, vamos a decirlo a grosso modo, eran, eran en un primer tiempo irlandés el papá y la mamá americana, además de origen judío, pero en un tiempo eran así como un poco trotamundos y pertenecieron a una secta. Y lo dice claramente, los papás, la secta de los niños a favor de la iglesia. Entonces estuvieron un tiempo trotamundos, tan es así que a los, excepto a él, a las hermanas y al hermano, River Phoenix, Río Phoenix, a la hermana Rain, les ponen nombres de elementos de la naturaleza. Joaquín Phoenix dice, ¿por qué a mí no? Y entonces él, cuando empieza a debutar en el 85 en el cine, él se introduce como Leaf, como hoja, Leaf Phoenix, era su nombre artístico, diríamos. Muere el hermano, abandona los escenarios, ya no quiere saber de la actuación y regresa unos años después y ya regresa con su nombre, Joaquín Phoenix. Y entonces como los papás andaban en esta secta de lado en lado, ayudando a la causa, ayudando a los desfavorecidos, es por eso que Joaquín Phoenix le toca nacer en Puerto Rico. Bueno, de ahí ya no sé más interesante. Y entonces descubro el documental de Joaquín Phoenix, tremendo, en el 2005, que es el de Erling. Lo produce y lo musicaliza el Moby. Y entonces es un documental donde denuncia totalmente, esto que nos decía Daniel, el uso que le damos a los animales no humanos. Y después tiene otro documental llamado Dominion. Y entonces vemos, o yo empiezo a ver inclusive después de la de Joker, si se acuerdan, está él pues en ese recorrido que está haciendo por la película y le toca estar en Canadá y luego en Inglaterra y se une a manifestaciones pro animales. Y entonces le toman las fotos, ¿no? Ahí cuando están inaugurando una campaña, ¿no? Contra los animales. Y son las imágenes que tenemos de Joaquín Phoenix como un acérrimo activista por los animales. Esta foto es apenas de hace 2 meses en una vigilia, un acompañamiento a los animales que van a entrar a los mataderos. Entonces ahí está Joaquín Phoenix y sobre todo con su pareja, no olvidemos Ruth Neymar, la chica del tatuaje
¿Se acuerdan del dragón, del tatuaje? ¿Cómo se llama, Daniel, esa La saga? chica del dragón tatuado. La chica del dragón tatuado. Rooney Mara, porque además Joaquín Phoenix anduvo con Liv, la hija de Steve, se llama, la del Señor de los Anillos. Liv, creo que es Liv Tyler. Ajá. Liv Tyler, anduvo con ella. Pero fíjense hasta dónde llegó esto, anduvo con ella, vivieron 3 años, y lo dice ella por ahí en una entrevista. Nos separamos porque yo dejé el veganismo y regresé a mi dieta de comer carne. Se separan. Y Rooney Mara, ella sí vegana, pues también ya se juntan y bueno, acaban de tener su bebé, ya lo sabemos, ¿no? En los medios tuvieron su bebé y bueno, pues ahorita están ahí. Pero bueno, fíjense lo que él no, creo que resume cuando él ya gana el Oscar, porque ya sabíamos que iba a ganar el Oscar, porque dijimos, es que esta actuación, bueno, pues es buenísima. Él, parte de su discurso es el siguiente, nos dice Joaquín Phoenix, ya sea que estemos hablando de desigualdad de género, racismo, derechos queer, derechos indígenas o derechos animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Y entonces, por supuesto, toman a Leonardo DiCaprio, ¿no? Todos los que estaban ahí, así como diciendo, ¿qué onda? Y él se pronuncia por algo que había pasado apenas, que es February, ¿no? Que es una campaña contra la industria láctea. Y por eso se sacan de onda, ¿por qué tiene que hablar? Nosotros estamos aquí sentados y después de que echaron su lechita en el cereal y todo, ¿por qué hablan de eso? Porque iba contra, o sea, quería ser evidente lo que hay detrás de la industria láctea. Por supuesto que Joaquín Phoenix no había otro mejor para hacer el Joker en ese año, porque imagínense, exacto, él lo ha vivido, imagínense ser animalista, ser vegano, ser un pro, o sea, siempre estuvo, porque hay como dos, lo invitan, ¿no? A hacer unas entrevistas. No me acuerdo ahorita el nombre, un famoso, ¿no? Estos night show. Y entonces se sacan de una, porque dicen que una con Joaquín Phoenix está serio o está actuando. O sea, que no Era una sabemos broma. ni siquiera qué onda, exacto, no sabemos ni siquiera qué onda con la propia vida de Joaquín Phoenix. Y hace un documental con el hermano, su ex cuñado, que es Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, hace un documental su cuñado, porque andaba con Rain Phoenix, su hermana, que dice, aún seguimos aquí. Y está hablando de repente por la mamá de algo de la cuestión judía, y después empieza como que acá hacer una parodia de lo de Hollywood. Entonces, bueno, con Joaquín Phoenix dice, nunca sabemos qué onda con él. Y creo, bueno, que eso es lo maravilloso. Con eso quería acabar, porque ya nos había dicho bastante Daniel, ¿no? O sea, Joaquín Phoenix de verdad es un personaje muy controvertido y pues bueno, ya estamos esperando a ver que la va a ser genial. Vamos a ver por qué Ridley Scott, que lo pidió para Gladiador en el 2000, lo vuelve a pedir ahora para hacer Napoleón. Y por supuesto que ya me imagino qué bien por ahí se está preparando nuestro gran Joaquín Phoenix. Y bueno, con eso Sí. yo quería acabar un poco. Te escucho Daniel, te escuchamos y muy interesante. Bueno, muy interesante lo que dijiste. La verdad me sorprendió. Bueno, sabía que traías un buen material para explicar, pero por ejemplo, cuando sacaste lo de los cómics y eso, sí me sorprendió porque fue una investigación muy buena, histórica, como te vendría representando en lo que haces. Estuvo muy chido. Pero bueno, antes de empezar a hablar, ya las personas que están viendo, si tienen algún comentario en una película, digo, algún comentario sobre la película, lo que estamos diciendo, pues lo podríamos contestar o comentar. Pero bueno, yo también voy a hacer mi cierre y mientras esperamos. Y bueno, a lo que quiero llegar es que Joaquín Phoenix es un personaje controvertido que muchas personas pueden decir que Leonardo DiCaprio está en contra del cambio climático y nos han vendido mucho la idea del cambio climático, o sea, ya no solo como una idea de salvar al planeta, sino como un producto de marketing, como un producto que el capitalismo te vende con esto de las empresas socialmente responsables. Pero cuando Joaquín Phoenix te habla de los animales, que no hay que comer esto, pues ya estás atacando otros intereses mucho más fuertes que nadie está dispuesto a replicar, ¿no? Y la gente pues tiene mucho a ridiculizar este tipo ya ni siquiera criticar, ridiculizar este tipo de acciones, o sea, que las personas no quieran comer carne como tú no los hace tontos, ¿no? Y menos que quieran luchar por algo
de este estilo, pero la gente tiende a burlarse de este tipo de cosas y Joaquín Phoenix no le importa, lo hace y utiliza su figura pública, es lo que él hace, dice, y es más, yo sospecho que él es actor porque le gusta, pero principalmente porque dice, yo tengo mis ideas y la única manera de que las pueda transmitir es que la gente me reconozca por lo que soy de actor y después escuchar lo que tengo que decir. Y mucha gente lo ha escuchado. Esta rebeldía que tanto de manera ideológica como que también permea en los sets, porque no solo se remite a que en el set no debe haber, ¿cómo se llama? Vestimenta de origen animal, sino que la comida que se reparte también es una de las exigencias que él tiene, ¿no? Que la comida tiene que ser de cierto tipo, que no debe de haber nada de producto animal, nada procesado, ni siquiera sabor animal, o sea, come comida muy específica y sus compañeros no lo critican, pero pues lo ven raro, pero hasta en eso se impone, a tal grado que todo lo que comía él, lo comía la gente en el set de Joker, eso es algo de lo que me informé. Estaba siendo rebelde incluso dentro de la misma película y que afectaba a las demás personas. Y esto pues, se ve perfectamente en el personaje, porque él ha sufrido, obviamente, no, bueno, lo de su madre y cosas así fuertes, sí, porque cuando muere su hermano River Phoenix, se muere ahogado enfrente de él. Muchos dicen que él preguntaba, ¿y si lo hubiera movido? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Si hubiera hecho el otro? O sea, es una muerte que lo marcó no solo por la muerte en sí, sino la forma y la posible participación, bueno, no participación de que ella lo haya hecho, sino que pudo haber hecho algo diferente y lo marcó de esa manera. Y de ahí en adelante, pues lo marcó, se retiró de la actuación y después regresó. Y regresó, vaya, ¿de qué manera, no? Con Gladiador, que es el personaje de Cómodo, el emperador, como todo buen emperador romano que tenía tanto poder que enloquecía, pero él ni siquiera tenía el poder y ya estaba loco, ¿no? Y lo tenía, y hizo una representación increíble. Y sabemos de su calidad actoral a través de diferentes películas. La que más me gusta de él no es Joker, es una que se llama The Master, con Paul Thomas Anderson, que es sobre el origen de la cienciología y él cómo estuvo con las personas que la hicieron involucrado, y también es un estudio sobre las actuaciones de una persona marcada que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, marcada en ese sentido por la violencia, por la extrema violencia, y ver a mucha gente morir. Y vemos que también hay un patrón en los personajes que él representa, pero porque sabe él que los puede hacer de la mejor manera y en la que lo puedan recordar. Y Joker, lo que tengo que decir de Joker es una película que tuvo un impacto mediático fuertísimo, que se vio reflejado en su taquilla de manera legal y de manera no ilegal. Yo creo que fue mucho más dinero todavía. Y lo que me gusta es que mucha gente sabe que el Joker pertenece a un mundo de cómics, de donde es Batman, de donde es Superman, o incluso en la parte opuesta de la otra compañía, Marvel, donde está Capitán América, donde están otros tipos de personajes que no fueron tan bien desarrollados ni de broma como lo fue él en esta película. Y ver algo diferente en películas que te ofrecen constantemente lo mismo, también hizo que esta película tomara otro tipo de relevancia, por el mensaje, por la violencia, y más que nada por cómo es tan realista que, lo repito, que fue una manera en cómo nosotros nos podíamos identificar en lo que veíamos. Y en específico, yo creo que no hubo otra época perfecta para representar todo este cambio brusco del sistema, tanto en la diferencia de las clases sociales como en el cambio brusco del capitalismo a favor de las empresas, que fue la época de los 80, de los grandes cambios en Estados Unidos, en todo sentido, en lo que más importa en la gente. Los demás no lo notan, pero lo que sí notan directamente es en los precios, en endeudarse a través de hipotecas y sobre todo el sistema de salud. Y él se echa un discurso muy bueno al principio, donde dice, pero ¿por qué nos quitan el seguro de salud? Nosotros somos personas que lo necesitamos. Y si yo no tomo esta medicina, pierdo toda la cordura que me queda, ¿no? Que la medicina me proporciona, y la doctora le dice, bueno, pues la verdad a mí nada más me dijeron que estoy hasta hoy y no me importa lo que te pase porque yo ya mañana tengo que buscar otro trabajo. O sea, te pasan que los expertos en la salud estaban tan desanimados que trataban mal a los propios pacientes. Y Arthur Fleck es alguien que lo menciona. Hay algo que me gusta mucho, es que en todos los orígenes de Joker le van cambiando el nombre y en otros son especulativos, pero antes dijeron es Arthur Fleck. Y en algunos cómics ya lo empiezan a mencionar de maneras indirectas. Es lo que me gusta, es que su origen está teniendo resonancia
en lugares donde era prohibido hacerlo, porque el Joker es alguien que no debía tener un origen discernible. Y como película como tal tiene grandes momentos, incluso en momentos de desamor, ¿no? Que él fantasea tanto con su crush que al momento de que no puede decir nada al respecto, se crea todo un mundo alterno, ¿no? Donde sí sale con ella, lo quiere y al final las escenas, me gusta cómo pasan las mismas escenas, pero dentro de la perspectiva real, que está solo y es más devastador lo que le pasa, ¿no? Y tú dices, carajo, pues es que a mí también me han rechazado, pero no he llegado a ese grado, ¿no? Este, este Joaquín Phoenix lo hizo verdaderamente bien. Y todo lleva a este personaje, esta persona, Joaquín Phoenix. Y de hecho él dijo, yo no voy a hacer una película y adiós. Pero yo creo que el impacto que tuvo en él, la película también en él, hizo que la película 2, o sea, es un hecho que está en camino y que él esté involucrado, ¿no? Y a pesar de que él dijo, no, una vez y una vez, él dijo, no, puedo hacer algo más con este personaje y quién sabe, o sea, traerte de vuelta otros problemas sociales que él se va a encargar de resolverlos como todo un antihéroe, ¿no? Otro tipo de antihéroe que relacioné ubicándolo de esta manera porque hay antihéroes que te resuelven las cosas no respetando la ley, pero sin ser malos. Pero hay otros tipos de antihéroe como él que matan y no tienen problema en hacerlo para poder llevar a cabo su mensaje, ¿no? Y también es por eso que a la gente les gusta mucho los antihéroes. Se sienten más atraídos por ellos que los propios héroes, porque los héroes tienen límites morales que deben respetar, ¿no? Como por ejemplo Batman y por ejemplo Goku, ellos nunca matan, dicen, no, no, matar nunca, jamás. Eso no puede ser, pero dices, pero es que estos tipos están, si no se mueren, te van a hacer la vida imposible, ¿no? Y no solo a ti, van a morir muchas personas más por hacerlo, ¿no? Y Superman no lo hace, Batman tampoco, y es por eso que dicen que estas personas buscan alters para poderse sentir verdaderamente importantes y quiénes son. Y los alters de Joker son todas esas personas que se estuvieron manifestando en los últimos meses y que la pandemia paró este fenómeno. Si no, yo creo que en las manifestaciones de George Floyd y todas las que han venido hasta ahorita, seguirían trayendo este símbolo fresco de que era el Joker de Joaquín Phoenix y de todo lo que representa. Ya veremos cuando el mundo en algún momento determinado regrese a su realidad, si vuelve a tomar esto, si vuelve este B de venganza o esperando a ver cuál es el siguiente catalizador social que podamos encontrar para sentirnos identificados en la protesta. Y bueno, es lo que tenía que decir. Ahí, buen Dani, no sé si haya comentarios que nos quieras leer o algún otro tipo de cosa. Ahí está, estaba muteado. Hola. Este, primero que nada, yo tengo una pregunta. Esto no es como una idea mía, sin embargo, lo había leído por ahí y me llamó mucho la atención. Entonces, pues qué mejor que hablar con unos expertos sociólogos y sociólogas, para ver qué opinaban al respecto. Estaban hablando de la escena final, ¿no? Cuando está el choque del taxi con perdón, de la patrulla con la ambulancia, ¿no? Este, yo había leído por ahí y se me hizo bastante interesante que era como una analogía, para el nacimiento ya finalmente como del Joker, cuando lo sacan de la patrulla, cuando está todo deslumbrado y que finalmente se para y como lo mencionaban, con su sangre dibuja su propia sonrisa. Entonces, ahora sí me tomo la libertad de preguntar como ustedes qué opinan. ¿Tú, Wendy? ¿Sí está? Sí, sí. Sí, yo hablaba un poco que a mí se me hace exacto, Daniel, que es como diríamos, el surgimiento de este nuevo Joker que yo le llamo el Joker revertido. O sea, esto que hace de que surge y con su sangre, ¿te acuerdas que les decía se pinta la sonrisa? Es este nuevo Joker que vemos que por eso conecta más con la gente, que es este Joker que yo decía, ya no es el Joker de la violencia religiosa institucional a la que estamos un poco acostumbrados, sino como este Joker, como dice Walter Benjamin, este Joker de la violencia mítica, un Joker que va a desestabilizar el sistema, pero ni siquiera vamos a ver por dónde, por eso es el surgimiento de varios Jokers, o sea, no es, o sea, para mí, por eso es lo que conecta a Joaquín Phoenix en este Joker con nosotros, porque por supuesto, Daniel, es el surgimiento de un nuevo Joker
pero como decía Daniel, un nuevo Joker que yo creo que ahí también es el tino de Joaquín Phoenix de decir, pero no se esperen, quién sabe, no lo creo, no se esperen que haya una saga o que haya una historia del Joker, que es lo que necesitamos, queremos saber, esto que decía el origen. No es un Joker que simplemente ahí surge, ahora sí que muy conectado a nuestra época, diríamos, postmoderna. Sociológicamente, claro, Daniel, es un surgimiento, es un nuevo Joker. No es el otro que hablábamos de Heath Ledger, ¿no? Que va en la patrulla y qué pasa después. No, es como decir es otro y por eso yo creo que después vemos esto como, ¿qué onda? ¿Eran alucinaciones lo de Sophie? Lo de lo que pasó de las medicinas, lo que él veía, o sea, sí pasó, no pasó. Creo que eso Todd Phillips fue claro, como decir, es el surgimiento de un nuevo Joker y bájense de siempre querer estarlo pensando todo desde la certidumbre, ¿no? Ya aprendan a pensar desde la incertidumbre, que es esta brecha en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Por supuesto, para mí sí es el surgimiento de este nuevo Joker y por eso es fascinante. Y si hicieran aunque quisiera, pues somos fan de Joaquín Phoenix, quisiéramos que hubiera un Joker 2 no podría haber. Entonces, qué padre como lo vemos, ¿no? Como un sinsentido, pero ese es el Joker de Joaquín Phoenix. Sí, por Sí, ahí. y bueno, lo que yo puedo decir de esa escena es que también hay dos tipos de surgimientos de Joaquín Phoenix en la misma. En la primera lo ubican por la máscara, ¿no? Y la gente se pone esa máscara. Cuando el héroe ya tiene un rostro y a nivel nacional él acepta que es el que mató a las 3 personas del tren, ya no hay una máscara que tapa a su héroe. Hay un rostro al cual alabar y que la gente, yo lo que yo creo de la película es que la ambulancia la chocan a propósito para salvarlo a él, de que vaya y se lo lleven a la cárcel para pagar sus crímenes. La gente sabe que él es su héroe y como tal debe ser salvado, tanto que tiene en el cine hay una escena que se llama, hay un tipo de escena que es como los discípulos, que así como cuando el héroe caído necesita ser levantado, lo hacen las mismas personas. Recuerden varias películas, ejemplos, cuando los héroes están caídos y lo levantan las personas que lo siguen, es porque hay una aceptación y un nacimiento. Y en ese sentido, en esta película lo hay. Cargan al Joker, lo sacan las personas, despierta a Arthur Fleck, bueno, el Joker, y es cuando se acepta y dice, esto es lo que soy y esto es lo que represento para las personas. Ya no puedo negar algo más. Y de hecho, Arthur Fleck desaparece. Ya nada más queda el Joker y se lo marca con la sonrisa, ¿no? Y aparte, ya para terminar, a mí siempre me venía mucho a la mente una frase que es de una canción ranchera y que no hay que subestimar nuestros pensamientos porque hay gente que igual y lo pensó antes. Javier Solís tiene una canción que se llama Payaso y lo identificaba perfectamente con la película. Y una frase de la película dice, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con sonrisas y alegría que me elevan el llanto. Y en esa frase dije, no, está describiendo la película. Arthur Fleck se vestía de payaso para fingir la felicidad que no tenía. Y al final se vuelve un payaso, pero de, de la rebeldía, de la violencia, de la Narco. sublevación. Oh, Y ahí es donde me gusta. Dije, sí, sí, esa canción, y si la escuchan completa, tiene muchas similitudes con Joker. Que la conozcan los escritores, lo dudo. Bueno, quién sabe, o quién sabe. Pero que hay referencias en otros tipos de lugares a la historia que representa el Joker, sin duda. Y es por eso que es una historia universal. Hay muchas películas que no tienen la universalidad que tiene el Joker para conectar. Porque hay películas que tienen problemas muy, muy locales. Y nos gusta la película y puede ser muy buena, pero no conecta con nosotros, pero sin embargo ves que hay pobreza, desigualdad, falta de medicamentos y todo este tipo de situaciones, pues están en todos lados y por eso la gente se va a identificar más fácil con eso. Pero bueno, ahí tú dices, Dani. Sí, Mario Alberto nos pregunta, ¿cómo se llama a la escena de las escaleras? El Joker baila, pero la música solo la escucha el público. Pero ¿cómo se llama esa escena? Eh, bueno, al menos yo interpreto que el público solamente escuchamos la música, ¿no? El Joker no la escucha, pero me Bueno, imagino que... igual y se refiere que representa de manera simbólica, ¿no? Y como de manera simbólica, a mí me gusta porque también en esa escena está bailando y los policías están atrás. Se llama enfoque selectivo. Están viendo nada más al Joker y lo que está atrás está totalmente borroso.
no importa, pero esta escena lo que simboliza sin lugar a dudas y está en un montón de análisis, es el descenso a la locura, porque Arthur Fleck, siempre que lo vemos, está subiendo las escaleras y lo sube así como cansado, triste y todo. Cuando las baja, cuando es su descenso al Joker, lo hace de una manera feliz, eufórica y bailando, ¿no? O sea, Ujú. y en una catarsis eh, que, que solo es posible por el descenso a la locura que está viviendo el personaje. Eso es lo que simboliza esa escena. Y nos preguntan que si la frase de mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, que no era de Harvey Dent. Sí, es de Harvey Dent, pero Y, aplica para toda la película. ah, y también se está armando mucho el debate ahí en los comentarios. Y hay un comentario que nos pone José Alberto que Batman no mata al Joker porque en un cómic le dice a Jason Todd que no desea nada más en el mundo que torturar al Joker, de la misma manera en que lo ha hecho a muchas personas. Pero si lo hace, él sería igual. De hecho, muchas veces en los cómics te plantean eso. Tú decides qué lado de la moneda escoger. Puedes hacer lo correcto como Batman y usar tu dolor para hacer algo bueno, o puedes dejar que ese dolor te consuma y te comprometa, que te corrompa. El propio Joker lo dice en El Caballero de la Noche: la locura es igual a la gravedad, solo necesitas un empujón. Esa frase de la gravedad y el empujón es exactamente, bueno, es una analogía de la frase de que solo necesitas un mal día para perder completamente la razón. Esa sí se me hace que Christopher Nolan y David S. Goyer, que escribieron la película, le dijeron, ¿cómo decimos lo mismo que dijo Moore, pero sonando bien originales? Pues hay que ponerle que fue la gravedad, pero el fin de las dos frases es el mismo. Tiene el mismo cometido. También nos dicen, hay un artículo que se llama La Deontología de Batman. También nos comentan que es interesante lo de la violencia mítica y legítima. También nos mencionaban que pues, el Joker tiene varios orígenes. ¿Qué más? Déjenme, voy a la parte de hasta abajo. Porque se estaba armando el debate ahí entre todas y todos. Qué bueno. Dice Mario Alberto que en el cine eso no tiene un nombre. Pero no sé a qué se refiere. No, es que debe ser más específico. Y bueno, ¿alguna otra cosa? No, nada más. A ver si le Bueno. el micrófono. Algunas palabras, Wendy, por favor. Nada, muy, muy enriquecedor como siempre, Daniel, y sobre todo lo que nos dicen también. Y pues bueno, como les dije, esperar a ver ahora que en otro universo, pero a ver cómo lo hace Joaquín en Bonaparte. Lo que hablábamos, ¿no? Un poco siempre recordar eso, que siempre hace como que escoge papeles así. Recordaba ahorita que decías lo de, claro, siempre hay esto que yo también digo, ¿de dónde surge? De la música, pero siempre las canciones como que van un paso adelante, siempre lo saben. Y ahorita recordaba esta otra película de Joaquín Phoenix, del caricaturista, no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero que también, o sea, es lo que decíamos, ¿por qué hace ese tipo de papeles? O una que La de ya casada, ajá, La de ten cuidado, no ir a lejos de Gus Van Sant. ándale, no, bueno, estuvo ahí ejemplar, o sea, siempre. Y claro, nos llamó más la atención lo que hace siempre también para sus papeles, ¿no? 28 kilos menos o 20 kilos más, o de verdad que actúa con el cuerpo, con todo. Yo creo que en eso sí, pues también llevan que hubo muchos, ahora sí que notas sobre que pues eso también casi, imagínate, o sea, ya lo estaba llevando también a la locura, ¿no? O los roces que tenía ahí con el propio Robert De Niro, o así de que, Sí. o sea, es como que, o sea, lo que decíamos, para explorar la película es agarrarte una beta y larguísimo. Tiene muchísimo para seguirle sacando, la verdad. Y ahorita aplica hasta la actualidad. Solamente eso y pues agradecerles mucho, Daniel. Siempre un gusto, un placer. Gracias, Daniel, Guamedia. Y bueno, pues aquí estaré al pendiente. Porque yo también fan de Daniel, de sus análisis sociológicos y bueno, pues cinéfilo siempre, aquí al pendiente. Gracias. Sí, bueno, yo también quería agradecer, bueno, a Walmedia por el espacio que nos brindó, a esta Wendy la doctora Wendy, por haber participado, que nos sabía que nos iba a dar
un muy buen aporte desde su perspectiva. Bueno, yo quería hablar sobre la película y también mi perspectiva. Lo bueno que no fueron iguales, fueron diferentes. Me parece que se pueden complementar bien. También, bueno, gracias a ti, Daniel, por habernos ayudado aquí en todo lo logístico con tus comentarios. Y solo quería terminar recomendando 3 películas de Joaquín Phoenix que nos puedan hablar de su realidad. Una que se llama Tú realmente no estuviste aquí, la de The Master y la de Inherent Vice. Esas películas son como de cajón para ver a Joaquín Phoenix, comprenderlo y saber qué tipo de calidad actoral tiene. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta el final y bueno, sería todo. Vale. Muchísimas gracias a todos y a todas y pues nos vemos en otra conferencia. Bye. Gracias, bye.